¿Cuál fue el peor periodo de tu vida? Ese periodo en el cual por ahí no estabas sufriendo así como por tristeza o cosas así, sino que estabas más bien diciendo, mierda, está difícil el tutorial, ¿eh? En mi caso, me di cuenta de que estaba comenzando ese periodo el primer día del curso de ingreso de educación física. Estaba compitiendo contra otros 2000 aspirantes que competíamos por los 500 cupos que habían para esa carrera. Cuando al sentarme en mi asiento, como haría en mi escuela, me di vuelta y me di cuenta que detrás mío había un señor. Yo digo, ¿qué hace acá este señor? ¿Será que es el profesor que se quiere hacer el copado con los alumnos? No, era simplemente un señor que tenía la edad que podría tener a mi papá, que estaba compitiendo directamente contra mí por uno de esos puestos. Hay personas que en ese punto se dedican a ¿qué? Bueno, a ser sociales, ¿no? Porque quizá de esa manera consiguen compinches que los ayuden. Habían otros que se dedicaban a hacer trampa en los exámenes y cada uno aplica las estrategias que puede para intentar adaptarse a personas que llevan 40, 30, 50 años en esto. Hombres que están mucho más adelantados en la vida que vos, contra los cuales estás compitiendo muy directamente. Y esto es un fenómeno que, si se fijan, ocurre siempre en la vida. Cuando uno termina la primaria, entra a la secundaria, viste los de primaria que se hacen los copados, después en la secundaria todos los hacen cagar. Bueno, exactamente lo mismo. Hace algunos meses yo era el más grandote de mi escuela, era el más copado, jugaba al básquet, etcétera, etcétera. Todos me conocían y de repente sos un don nadie. No te juna ni el gato y sos el pez más chico de todo el estanque, pero es un estanque que encima es mundial. Sos el hombre más pequeño del planeta, literalmente. O sea, acabas de cumplir 18, ya sos un hombre, pero sos el hombre, sos una larva. Y en ese periodo, por supuesto, hay personas que ya vienen con cierta ventaja, tienen cierta altura, tienen cierto dinero, padres, contactos, lo que fuera. Es como que van con cierta ventaja. ¿Nos vamos a enojar por eso? Por supuesto que no, acá no somos progres. Simplemente hay que reconocerlo. Y el punto también es ese. Todos tenemos ciertas ventajas. Vos por ahí no te das cuenta cuáles son las tuyas. Y ahí está el problema. ¿Por qué es un problema? Porque estás ante uno de los más grandes desafíos de tu vida. Es un desafío por el cual pasamos todos los hombres del planeta. Verán, las mujeres no pasan por ese desafío. Si bien sí lo pasan a un nivel por ahí académico o cosas así, pero las mujeres ya por el solo hecho de existir, de hecho mientras más jóvenes son, tanto mayor valor van a tener en el mercado. ¿Por qué? Porque muchos hombres les van a abrir la puerta solamente por la apariencia. Si bien hay hombres facheros que van a tener mejores posibilidades que vos, pero las mujeres es abismal esa diferencia. Siempre te hablan de las mujeres de privilegios, de que si los hombres, que si se ayudan, que si el acoso, que... Hermano, las mujeres de 18, entre 18 y 25 la tienen hecha la vida. No todas son unas regaladas, pero a todas las que se les ofrece un favor o un puesto de trabajo, cosas así, lo toman por supuesto. Pero no es tu caso porque vos sos feo, por ahí sos petizo, no tenés dinero, no tenés contactos, estás recién formándote, o sea, sos básicamente un hombre con cero experiencia y realmente cero que aportar. Porque, seamos honestos, la gran mayoría se la pasó perdiendo el tiempo durante la secundaria. No tienen nada de bagaje, ni siquiera empezaron al gimnasio, algunos hicieron un poco de deporte, algunos estudiaron un poquito más que el resto, pero ¿qué es lo que estudiaron? Las mismas materias que después no te sirven para nada en la vida. Se la pasaron básicamente en TikTok y mirando anime o jugando League of Legends. Entonces, ¿qué tanto podés ir aportando? Es por eso que si vos tenés entre 18 y 22 años, inclusive un poco más, te tengo que informar que acaba de terminar el tutorial de inicio y te lanzaron de lleno a mundo abierto donde el PvP está activado. Y este es un periodo por el cual pasan todos los hombres del mundo, si se fijan, hasta aquellos que viven en tribus que inclusive lo hacen un poco más de jóvenes todavía. Pero el mundo occidental está hecho para que esto se dé más bien a los 18 años, hasta cuando sos un joven de 20. Y lo curioso de todo esto es que vos vas a experimentar muchísima libertad, lo cual puede ser un peligro, porque si vos no tenés autocontrol, vas a empezar a experimentar más cosas de la cuenta y después te va a costar un huevo volver a recuperar tu propio dominio de tu ser. Y vas a gozar mucho esa libertad media, pero a cierto costo. Y digo libertad media, ¿por qué? Porque la libertad no va a ser total hasta que no tengas plata. Porque si vos no tenés plata, vos decís, ay, sí, ya soy libre. Pero hermano, ya puedo viajar, comer lo que quiera, tener la compu que siempre soñé. Después te enterás de que no tenés ni un mango para comer y el sueño de libertad ya se te empieza a pasar un poquito. Empezás a darte cuenta que la independencia total viene cuando vos totalmente te podés autosustentar a vos mismo, eliminando por fin la frase de que bajo mi techo mis reglas, y recién ahí empezás a decir, ah, mira, podría buscar un trabajo. Trabajos, por supuesto, de gerente de un banco. No, hermano, trabajo limpiando platos, trabajo limpiando pisos, vendiendo ropa, parado en la entrada de un restaurante diciendo, amigo, ¿quiere pasar como unas pizzas? Esos trabajos que se llaman todos derecho de piso. Y esa es una frase que seguramente tu papá te dijo, y es una frase que te vas a dar cuenta que se aplica a todo en la vida en este periodo. ¿Por qué? Porque fíjate que vos inclusive en el mismo deporte fuiste por ahí comiéndote categorías, eras el mejorcito de tu clase, qué sé yo, pero después empezás a debutar en primera en estas edades o quizá un poquito antes, no depende de qué tan fuerte sea tu club, y te das cuenta que estás compitiendo contra locos de 30 años o que te llevan más experiencia, son más fuertes, más rápidos, tienen más músculo, y de repente vos sos el pibe, sos el nuevo, sos el flaco, y empezás a darte cuenta que, mierda, está difícil el PvP. En mi caso particular fue a los 19 años, por ahí no a los 18, sí, a los 18 me enteré cómo era la cosa, pero a los 19 fue cuando me metí a básquet, al gimnasio también, y además iba a la facultad. Fíjense que yo no dije trabajar,
Y yo sé que muchos de ustedes trabajan, o trabajaron inclusive en ese periodo, o desde antes todavía. Y me dirán, pero es que vos no sabés que no es lo mismo. Mira, yo he de decir respecto a eso que tampoco es que me ando acá como avergonzando de lo que hice o de lo que fui, porque en mi caso yo me recibí en tiempo y forma. Es decir, cada oportunidad que tuve la fui aprovechando. Y hay muchos que tienen aún más chances que yo y lo dejan todo por ahí tirado. O sea, tomé lo que pude. Y si a vos te toca trabajar, bueno, más difícil todavía. En realidad es similar en el sentido de que vas a cambiar el trabajo por ahí por el deporte. Vas a tener que dejar de entrenar un poco. Me acuerdo que ese año yo tenía clavos en los pies. O sea, se le llama así cuando tenés un callo que es como que te perfora hasta el nervio, ¿sí? Y porque el calzado que tenía era muy malo. Mis padres me mandaban plata, pero tampoco es que sobraba. Y yo me movía muchísimo y demás. Y bueno, después aprendí cómo sacármelos, por cierto. Tengo tutorial hasta para eso, fíjate. No me hizo falta cirugía ni nada. Si podés estudiar mientras vivís en la casa de tus padres, por supuesto este periodo va a ser un poco más sencillo. Pero siempre vas a tener en tu cabeza esto de que todavía no tengo libertad. Porque hasta que no puedas ser independiente del todo, realmente estás sobre el techo de otra persona. Y es muy distinto porque es exactamente lo mismo que ocurre con los leones, ¿no? Que después llegan a cierta edad, ya empiezan a, bueno, estar ahí un poco más pesado y ya los leones machos los empiezan a echar. Sobre todo si son buenos padres, para que se independicen y después formen su propia familia. Entonces te empezás a dar cuenta que si ya empezás a vaguear todo el día ya, no te las perdonan a todas. Como que de repente tus mismos padres te empiezan a desconocer, sobre todo si empezás a vaguear. Y esto es algo que quiero que sepas tanto si sos menor de 18 como si ya estás en ese periodo. Quiero que sepas que llega un punto en el cual, si empezaste a hacer las cosas bien, este periodo en el cual es muy difícil la adaptación, en el cual te lanzarán un PvP en el cual vas simplemente ahí con un cuchillito, eventualmente se termina. Pero digo eventualmente si es que te pusiste las pilas. O sea, yo a los 22 años ya me recibí y empecé a tener mi propio emprendimiento, empecé a laburar y después obviamente empecé a laburar con YouTube con lo poco que tenía. Inclusive con los teléfonos hoy en día como están ya tienen mejor cámara que yo cuando empecé. Pero durante ese periodo es como cuando estás muy cansado corriendo y simplemente cerrás los ojos y decís, bueno, sigo, viste, un paso detrás del otro y ya está. Eventualmente conseguís o ese título o ese trabajo que es un poco mejor o esos ingresos extras y que te van a ayudar a ser un hombre hecho y derecho. Porque fíjate que si vos no provees tanto para vos mismo, para irte de la casa y dejar de molestar, o para aportar en esa casa, o después si tenés novia también, que es mucho más complicado, realmente no sos un hombre completo del todo. Seguís siendo un joven que está siendo mantenido por otro hombre o por otra mujer, lo cual es aún peor. O sea, estás como dándole una carga a tu familia. Por supuesto, dependiendo de la familia va a ser una carga mayor o menor, pero si vos te la pasás perdiendo tiempo, llevándote materias, atrasándolo todo, inclusive llevándote materias en la secundaria, o si decidiste empezar a trabajar, pero después, bueno, si trabajo un año, después me tomo un año sabático, cosas así, y estás perdiendo tiempo de vida así en un periodo en el cual es muy importante no perderlo. ¿Por qué? Porque vos dirás, no es perderlo, es experiencia para la vida que yo. Hermano, tengo amigos que se han ido de año sabático y cosas así, y después vuelven y son la misma persona pelotuda, pero ¿sabes qué? Con peores hábitos todavía, con menos disciplina, con menos estabilidad emocional. No, pero es que conocí el mundo, fui a Machu Picchu y no sé, me culié tantas minitas. Al pedo. En ese tiempo que perdiste, yo ya me recibí, ya tengo un canal de YouTube y ya estoy siendo independiente. El año sabático, porque estás, me imagino, ¿no? Muy cansado de la secundaria, ¿viste? Cosas así. Tómate lo mejor después de que tengas 30 añitos, ya tenga un cierto fondo como para, bueno, darte ese lujo de rascarte los huevos a cuatro manos. Continuando con la idea, ya a los 22, 24 años, este periodo empieza a terminar justamente si es que hiciste bien las cosas. Hay otros que tienen 28, 30 años y todavía deben materias de segundo, ¿viste? Y bueno, ahí ya los padres empiezan a darse cuenta, ¿será que estoy criando un vago? Y es muy feo eso, porque tenés la necesidad, pero tu misma vagancia no te permite avanzar. Y un punto muy importante de esto es que si se fijan, las hormonas femeninas que siempre se habla, ¿no? De que las mujeres son inestables, que suben y bajan, que depende del momento, ¿viste? Que el estrógeno, todo esto. En el caso del hombre, es la testosterona. Y es la energía que pueda tener ese hombre. Fíjense ustedes que aquel hombre que tenga pila, así que esté totalmente enérgico, que cuide bien sus hábitos para que esto ocurra, por supuesto, que tenga ese entusiasmo, esos proyectos, esas ambiciones, esas metas, que se mueva básicamente, que mueva el culo, que busque laburo, que estudie y demás, es ese hombre que va a ser más útil para la sociedad. O sea, que va a ser, pero y siempre que digo útil para la sociedad, yo creo que lo entiendes en un término práctico. Le vas a caer mejor a todos. No vas a ser un lastre que tengas por ahí que andar siendo arrastrado. En cambio, aquellos que se distrajeron, que empezaron a invertir su energía en pelotudeces y en videojuegos, en salir de joda y demás para conocer la vida, conocerse a sí mismos o porque me da mucha ansiedad, te tengo que decir que es preferible pasar una ansiedad de unos 4 o 6 años, depende cuánto dure tu carrera, que estar toda tu vida con ansiedad porque no llegas a fin de mes porque sos un vago de mierda. Una vez escuché una frase que dice, si haces lo que es fácil, tu vida va a ser difícil, pero si haces lo que es difícil, tu vida va a ser muy fácil. El camino escarpado justamente empieza ahora y eso es muy curioso, ¿no? Porque es como que te largan de un precipicio y dependiendo de los padres que tenga puede ser un precipicio un poco más cuidado, un poco más endeble, un poco más mullido, pero aún así es complicado, aún que tengas padres, ¿no? Que tengan ingresos. Fíjate que aquellos que son hijos de papá justamente están con esa presión de decir, mira, tengo que crear algo por mí mismo porque si no voy a hacer siempre estar en el bolsillo de mi papá. Y es como que es una tentación doble también, ¿no? Como tener recursos y como que te pidan eso y esa vocecita
vocecita que te dice siempre, no hice nada por mí mismo. Obviamente hay algunos que les chupan huevo y no la tienen esa voz, pero bueno, allá ellos. Es como que te tiran de un precipicio y encima tenés que subir una montaña. Por eso es que me da tanta bronca así los tontos que se ponen a perder años de vida en este periodo que es encima. ¿Y por qué digo perder años? No, porque vos decís, no, después puedes trabajar toda la vida. Porque es en este periodo en el cual vos tenés más energía. Después llegan los 30, los 40 años, muchos tienen hijos, empiezan a tener problemas de salud, se les empieza a complicar todo esto. Y después los ves infelices los otros 60 años de su vida porque tienen el auto que no quieren, la casa que no quieren, la mujer que no quieren, los hijos que no quieren. ¿Por qué? Porque vaguearon sobre todo perdiendo oportunidades cuando eran muy jóvenes. Se mandaron muchas cagadas. Esto es como un efecto mariposa, o sea, es como una diagonal, sí, que apenas se desvía un poquito, después a la larga empieza a ser una bestialidad de lo que te puedes desviar de tus objetivos de vida. Y la vida puede ser muy sencilla, como dice la frase, si es que seguís el camino difícil al principio. Pueden haber momentos complicados después cuando tengas 40, 50 años, por supuesto, pero por defecto a todos los hombres nos toca que cuando tenemos entre 18 y 22 es uno de los periodos de mayor adaptación. Míralo como tal, esforzate como debes y eventualmente lo vas a superar. Hombres que estén viendo esto, comenten su experiencia al respecto en el comentario fijado y por supuesto, ahí mismo les dejo mi libro en el cual toco todos estos temas. Suscríbanse para muchos más videos, nos vemos el próximo, chao.